esperar un momentico a que empiece a llegar la gente, pero queríamos darles la bienvenida a este cierre de las charlas de jazz colombiano organizadas por Montenegro Art Project durante todo el mes de septiembre, que fue el mes del jazz en Colombia. Hoy tenemos una invitada muy especial para cerrar este ciclo de charlas que ha sido realmente muy enriquecedor. Iniciamos con Juan Felipe Cárdenas de Nowhere Jazz Quintet. Después tuvimos a Natalia Rhodes, una guitarrista extraordinaria. También tuvimos al guitarrista William Pérez. Y hoy tendremos el gusto de conversar con Natalia Calvache, que se conecta desde Cali. Esperemos un momentico que empiece a llegar la gente y comenzamos. Las sesiones, todas las sesiones que hemos hecho, todas las charlas de jazz colombiano están disponibles en el canal de YouTube de Montenegro Art Project. Las vamos a estar colgando ahí y las vamos a estar difundiendo a través de las redes sociales para que quienes no pudieron conectarse por alguna razón puedan verlas en diferido. Bueno, Carolina, pues bienvenidísima. Un placer tenerte hoy con nosotros. Supimos que estuviste de cumpleaños ayer, así que lo primero es repetirte esa felicitación por el cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Que los hayas cumplido muy, muy feliz. Lo primero que suelo hacer cuando estoy con algún invitado es contarle a la gente un poquito de su trayectoria. Entonces voy a contarle a la gente que nos empieza a seguir, que nos empieza a acompañar, que Carolina Calvache es caleña e inició estudios de piano y música clásica a los 6 años en el Conservatorio Antonio María Valencia en Cali. Hizo un posgrado en la Universidad del Valle, un pregrado lo hizo en la Universidad del Valle y luego ganó una beca para estudiar en la Universidad de North Texas, donde hizo una maestría en jazz y composición. Desde luego, esa influencia de la música clásica está presente en su forma de tocar jazz, pero también lo están distintos ritmos de la música latinoamericana con los que ha venido trabajando en los últimos años. Si tuviéramos que definir su estilo, diríamos que encaja más o menos dentro de lo que se conoce como jazz contemporáneo. Carolina ha sido ganadora de importantes premios y reconocimientos, entre los que cabe destacar el Independent Music Award en 2018 por la canción La Última Vez. Asimismo, fue la primera pianista colombiana seleccionada para tocar en el Festival de Jazz Mary Lou Williams en el año 2011. Allí fue elogiada por la gran pianista Toshiko Akiyoshi, quien describió su sonido como lírico y maravilloso. Desde el año 2011, Carolina se establece en la ciudad de Nueva York, donde trabaja como compositora para bandas y agrupaciones de jazz en distintos formatos, y también trabaja con su grupo Poems and Strings, poemas y cuerdas, con el que sigue experimentando dentro de la música clásica y el jazz. Igualmente ha hecho colaboraciones con cantantes de la escena musical neoyorquina. El primer álbum de Carolina, Sotareño, grabado por el prestigioso sello Sunnyside Records, fue lanzado en 2014 y en él se mezclan aires de jazz y música colombiana de una forma muy sutil y refinada. En este proyecto le acompañaron importantes músicos como el saxofonista Jalil Shaw y el baterista de la banda de Pat Metheny, Antonio Sánchez, entre otros. En este mismo año, Carolina debuta en el Jazz al Parque y en Pasto Jazz con su cuarteto, y al año siguiente, 2015, viaja a la India a tocar en el Bangalore Jazz Festival. Desde entonces ha venido tocando en importantes escenarios de Colombia y del mundo. Su último álbum, lanzado este año, es una verdadera joya. Se llama Vida Profunda y en él combina toda la calidad de su música y sus arreglos con distintas voces de América Latina y de Europa, también Estados Unidos, entre las que se destacan la cubana Aide Milanés, la portuguesa Sofía Ribeiro, la colombiana Marta Gómez y el tremendo cantante panameño Rubén Blades.
A pesar de la pandemia, Carolina sigue trabajando en la promoción de este álbum y también está haciendo nuevos arreglos, como el de su tema Pájaro y yo, del que nos hablará más adelante. Carolina, nuevamente bienvenida y aunque te lo celebraron ayer, de nuevo un muy feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? Ay, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta que podamos conversar ahora y que, o sea, he leído muchos tus artículos y creo que me siento muy feliz de poder hablar con alguien que sabe música. No, créeme que el gusto es mío. Hace rato venía siguiéndote la pista y bueno, digo que no hay mal que por bien no venga, porque de no haber sido por esta pandemia, por esta pausa que haces para venir a Colombia, de pronto no hubiera sido tan fácil que conectáramos, seguramente hubieras estado viajando todo el tiempo, algo muy bueno para ti, pero digo, qué bueno por mí y por la gente que tiene la oportunidad hoy de conocer tu trabajo y tu trayectoria. De verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación. Quisiera empezar, pues obviamente, hablando de tu infancia en Cali, de tu primera relación con la música y con el piano, especialmente con la música clásica. Cuéntanos un poco de esa niña musical llamada Carolina Calvache. Bueno, empecé a los 6 años en el Conservatorio Antonio María Valencia. Eh, bueno, pues vi piano clásico y también vi una clase que se llamaba apreciación musical, creo. Y era una clase muy chévere porque pues escuchábamos música, como que también era un poco de historia. Y también el profesor una vez nos puso a componer para nuestros como compañeros, o todos éramos un grupo, entonces teníamos que escribir eh, y formar un grupo y se hacía como una audición y todo eso. Entonces, yo tenía 13 años, obviamente yo seguía estudiando Beethoven, Bach y todo eso, pero yo sí sentía que, o sea, como que me gustaban otras cosas también, ¿no? Y justo en esa clase me di cuenta que, bueno, al hacer los arreglos, porque los hice yo porque yo estaba emocionada y mis amigas no estaban tan emocionadas, um, creo que al hacer ese ejercicio me di cuenta que me gustaba mucho escribir y hacer mis melodías y, no sé, poner a alguien tocar lo que uno tiene en la cabeza. Entonces, ese fue como el primer acercamiento como a la creación. Tenía como 13 años, 12 años, no me acuerdo. Y ya después un amigo fue cuando me mostró pues los primeros álbumes de jazz, cassettes de jazz. Um, y pues escuché a Chick Corea, escuché a Jarrett, escuché a, no, bueno, todos, ¿qué más escuché en ese momento? Creo que fue más que todo Chick porque a él le gustaba mucho. Y ya me di cuenta que eso me gustaba y que sentía que como esa libertad, porque yo siempre quería como ser libre, sentirme así, pero no lo había logrado en la música clásica, porque de hecho me daba pánico, me daba pánico ir a tocar la audición, ¿no? Y Claro. yo, no sé, eso fue muy duro para mí. Y yo decía, pero a mí me gusta la música y yo cómo hago para tener la cabeza y concentrarme tanto y tocar piezas, ¿no? Estas piezas sin un error. Bueno, eso fue tenaz, pero entonces me di cuenta que existía el jazz y que podía ser libre, que podía crear y al mismo tiempo pues tenía que poder tocar el piano, si no, pues no era lo mismo. Claro, entonces yo creo que Chick Corea fue el primero que escuché y fue el que o sea, que me abrió esa puerta a decir, wow, este man toca tan increíble. O sea, es muy ágil, tiene su técnica increíble, también toca música clásica, pero también puede improvisar. Entonces, ahí fue cuando empezó todo. Y ya tenía como 15, 16, no sé, 15. Y decidí que ahí, pues que quería como hacer eso. A mi profesora no le gustó mucho, a mi profe de piano. Pero pues la vida al final le pone lo que, o sea, te da lo que necesitas. Y en esa época, como a los 10, no sé, no me acuerdo, fui a Bogotá por primera vez porque
a un taller de jazz de la Cristancho. Y ahí fue cuando vi o sea, una clase por primera vez. También yo vi clases de armonía y entrenamiento auditivo como con esta armonía de jazz, con un profesor que creo que le ha dado clases a mucha gente, Jaime Nao. Y Jaime ha formado a mucha gente aquí en Cali. Es como, él tiene una escuela que se llama El Colectivo, pero en esa época no tenía nada de eso, éramos un grupo, no sé si conoces a Holman Álvarez, el pianista, Néstor Vivas, hasta Juan Pablo llegó a ir ahí también, Juan Pablo Rentería, no sé, mucha gente, que éramos un grupito pequeño, yo era la menor, y, y era muy lindo. Fuimos todos fuimos a Bogotá por segunda vez a otro taller, hasta que cada uno salió de Cali y a hacer su vida, ¿no? A estudiar jazz, a estudiar lo que quisieron. Y así fue. Entonces después, cuando salí del colegio, me metí a la Universidad del Valle, porque sabía que para poder ir a Nueva York tenía que tener un título. Y aparte de eso, quería irme rápido, entonces me metí a Univalle y, y bueno, hice lo que tenía que hacer y bueno, ahí fue que yo ya sabía, desde Univalle sabía que quería ir a Nueva York, entonces me preparé y nada, hice ¿cómo se dice? El demo y ahí fue cuando pude salir y, y me fui a Texas. Exactamente, primero pasas por Texas, pero veo que tenías todo muy claro en la cabeza, nunca dudaste, es decir, en tu Sí, sí familia, dudé. cómo tomaron en casa tu familia, no sé, la niña se nos va del país, No, eh, no sé, como que estabas muy decidida y muy determinada a irte a estudiar al exterior. es ¿Cómo que yo fue sabía, el tema familiar? Cómo lo llevaste? o sea, como que desde muy niña ves que a la escuela de música vienen estos músicos de todas partes, a dar talleres. Entonces, esa como va y viene de gente y de amigos también que ya se habían ido. Me gustaba, como que, wow, ellos pueden viajar, Ujú. ellos vienen. O sea, como ver esas otras culturas, yo ya sentía que yo quería hacerlo. Y Y bueno, mis papás sí, mi papá era el que no quería, obviamente, mi mamá sí, porque mi mamá de hecho ella quería ser músico, entonces ella sí me apoyó muchísimo desde el principio y, y nada, entonces ella fue la que convenció a mi papá de que, de que yo quería y que yo debía hacer eso. También mi profesor Jaime en ese momento mm, pues convenció a mis papás. Y entonces fue como mutuo acuerdo entre todos para convencer a mi papá Pero bueno, de que importantísimo porque finalmente, a pesar de de todo eso que me cuentas de tu papá y demás, finalmente pudiste hacerlo y muy joven además, porque estabas de 15 años ya con con todos esos proyectos y ideas, sí. ideas en la cabeza, pues, wow. A mí personalmente, pues después de escuchar tus discos, podría decirte que yo me conecté mucho con tu forma de tocar, porque percibo mucha ecuanimidad, mucho equilibrio, me gustan los arreglos, me gusta la conexión que tienes con los músicos y me gusta mucho encontrar influencias de pianistas que a mí particularmente me han marcado. Ya hablaste de Chick Corea, ya hablaste de Keith Jarrett, pero yo menciono otros que no hemos mencionado y que sé que son importantes para ti, como Kenny Barron, como Mulgrew Miller y como Fred Hirsch, a quien justamente entrevisté para el periódico El Tiempo el año pasado. Justamente tuve el grandísimo honor de entrevistarlo, es uno de mis pianistas así del alma. Ha sido muy emocionante para mí encontrar en tu música que tiene su sello, que tiene su intención, que tiene su espíritu, encontrar también algunas cosas de todos estos grandes pianistas. Hablemos un poco de, pues de cómo cambia tu vida cuando llegas a Texas, que empiezas a estudiar allí en relación con el tema
de la composición, meterte más en el universo del piano jazz, pues con profesores de muy buen nivel, etcétera, y de esas influencias que yo venía mencionando que finalmente pues nos llevan a una ciudad que es Nueva York, ¿no? Que es como para mí Nueva York siempre ha sido como una ciudad que vibra a ritmo de jazz. Hablemos un poquito de ese desprendimiento de Colombia, lo que pasa en Texas y luego el aterrizaje a Nueva York con todas estas influencias de por medio. Sí, eh, bueno, en Texas empiezo las clases ya de la universidad después de haber hecho un curso de inglés porque mi inglés estaba malísimo, pero bueno, pasé esa parte y ya, claro, ya fue una cosa medio dura porque pues, obviamente el nivel es muy alto y, pero era muy chévere. Yo empecé pues obviamente a escuchar más pianistas, empecé a escuchar big bands, ¿no? Porque esa escuela es de big bands, hay 9 big bands y te ponen en cada una, o sea, de acuerdo a tu manera de improvisar o a tu manera de leer. Si lees muy bien, te ponen en una muy buena y también si improvisas. Entonces ya empecé a ver como ¿cómo se dice? Era como mucha competencia, pero también al mismo tiempo como escuchar armonías nuevas, entonces la clase de composición, de arreglos, fue como que súper increíble para mí. Ahí yo como que me conecté increíble. También ver que podía decirle a mis amigos, vámonos el fin de semana y leemos esta pieza mía, o sea, yo los invitaba a todos. Um, no sé, como que era como un respirar, como, ay, no lo puedo creer, alguien puede tocar esto tan rápido, o, ¿no? Y, y todo pues el conocimiento de armonía, porque eso me llamaba mucho la atención que no tenía en la música clásica. Eso, de hecho, fue el elemento armónico que me llamó así mucho la atención cuando dije, "Ah, esta música me está tocando mucho, ¿no? Entonces eso fue muy importante. Y el hecho de escribir para Big Band también me dejó marcada porque yo, de hecho, tuve que dirigir una en mi maestría, me dieron la oportunidad de hacer eso como teaching assistant. Entonces ahí tuve la experiencia escuchando todo el tiempo, es que es increíble, los músicos de viento son muy buenos. Y como te digo, fue algo así como soy libre, puedo hacer lo que yo quiera y la gente lo puede tocar. Y puedo tocar ahí, o sea, era como, eso fue como mi mayor felicidad. Yo también dirigí una ¿cómo se dice? Una clase que se llama Las Cebras y que era como de un grupo contemporáneo, música contemporánea. Entonces uno podía escoger el artista que quería o la música que quería. Yo un semestre escogí compositores latinoamericanos y a mí ya me gustaba Miguel Zenón, entonces le pedí una partitura de él y la arreglé para el grupo, que era un grupo como de 10 personas con saxofones, trombón, no sé qué. Eso fue como que ahí empecé a explorar más, empecé a escuchar la música más de Danilo Pérez, que con su álbum, ¿cómo es que se llama este álbum donde... No, espérate, estoy así como... Panamá, No, el que él habla como de la tierra, que hasta me acuerdo del bajo de una de las canciones porque la tocamos. Y ahí fue cuando escuché por primera vez a Claudia Acuña. Bueno, en fin, el caso es que un semestre fue de músicos latinoamericanos y escogí música también um, de este músico argentino, Klein, Guillermo Klein. Ves que hay conexión mucho con Miguel Zenón. sí, Entonces ahí ya, wow, esto me gusta, pero esta música es complicada, es como, tiene su cosa, ¿no? claro. Um, y bueno, Fred Hersch, no, fue increíble. Hubo un semestre que hice la música de Pat Metheny y Lyle Mills fue a esa clase.
Él Wow, fue y escuchó el grupo, bueno, y dijo comentarios y ese fue el concierto. Él hizo un concierto con la One O'Clock, que es la banda principal. Fue muy enriquecedor, la verdad. Sobre todo también porque podía escribir, como te digo, la parte de la escritura era increíble. O sea, son músicos que te leen de una todo. Entonces, para mí fue muy bueno y ahí hice mis primeras big bands y mis primeros arreglos para small group, grupo pequeño. Y ya cuando yo ya estaba graduándome, o sea, yo empecé también a pensar, "Ay, yo quiero como grabar mi música, pero ¿dónde lo hago? No sé, sentía que necesitaba otra clase de músicos. Y bueno, me gradué y a los 10 días ya estaba en Nueva York. wow. Cómo fue esa, antes, bueno, antes de que pasemos al tema de Nueva York, cómo fue la vida de estudiante? Siempre me preguntaba cómo, pues tuviste que estudiar un montón estando en Texas, por lo que tú misma me acabas de contar, el nivel era muy exigente, había maestros pues increíbles, tuviste la posibilidad de compartir con personas de muchas partes del mundo. ¿Cómo era? Cuéntanos así de manera muy, pues muy resumida, si se puede decir, cómo era el día a día tuyo como estudiante, cómo eran tus jornadas de estudio. Hablemos un poquito de eso para la gente que de pronto tenga interés en seguir ese camino. No, eso es estudio todo el día. Es una universidad que como que el programa es bien intenso. Am, Nada, las clases empiezan a las 8 de la mañana, tienes, o sea, historia de la música, arreglos uno 2 3 y 4 si quieres, o sea, depende del programa. También ves música clásica, o sea, ves piano, puedes verlo, de hecho. Yo siempre quise ver piano clásico. Um, y bueno, Big Band, o sea, necesitas mucho tiempo, o sea, yo llegaba a las 8 y a veces salía a las 12 de la noche, Wow. pues porque uno tenía que estar, o sea, como es una universidad de, ¿cómo se dice? El lugar se llama Denton y es un pueblito. Entonces no tienes nada más que hacer, ¿no? No tienes nada más que hacer que estar ahí o, bueno, salir con tus amigos si hay tiempo. Pero sí era como muy así, porque es una universidad también. Entonces ahí tienes que estar, no, si quieres beca, ¿no? Si no, pues no trabajas, pero yo creo que para que uno sobresalga, yo creo que uno pues tiene que trabajar bastante. Y sobresalir no significa ser el que toca más rápido o el que, no sé, el que es perfecto o el que... Sobresalir es como mostrar, como ser muy, ¿cómo te digo? Como muy real de de las capacidades de uno. Por ejemplo, yo presentaba música con arreglos un poquito, no sé, con algún elemento colombiano. No, mentiras, ahí no presenté nada de eso. No, sí, hice como cositas, pero era muy sutil, ¿no? Yo estaba, obviamente, como estudiante, uno está apenas como empezando a encontrarse, ¿no? Uno está como adquiriendo toda esta información, pero yo creo que la gente te empieza a reconocer cuando ves que estás interesada, cuando formas grupos aparte de la universidad, cuando no solamente te dedicas a lo que está pasando, sino que sos una persona que te empiezas a ser como profesional desde el momento en que estás en la universidad, ¿no? Entonces, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Carolina, en Texas? 4 años. 4 años. Sí. Yo creo que, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque es que uno puede ir a la universidad y sí, obtiene el título, pero yo creo que alguien que diga, es que yo estudié con ella porque ella hacía esto. Por ejemplo, un amigo siempre me dice, yo nunca voy a olvidar ese 5 cuartos en un, o sea, como, ¿me entiendes? Como que siempre Sí. había algo que a mí me gustaba y pum, lo ponía y no me importaba si podría ser un poco difícil o podría ser fuera de contexto, no sé, como que si lo sentía en mis oídos, lo hacía. Entonces, no sé, yo creo que es importante ser honesto y hacer lo que le sale a uno de verdad y la gente lo va a escuchar y lo va a entender.
Bueno, ahí mencionaste que tímidamente empezabas a meter algunas cosas de música colombiana, pero no hemos hablado de qué repertorio de música colombiana te gusta o te ha influenciado a la hora de componer, de hacer arreglos, esa atmósfera de música colombiana tan sutil de bambuco, de pasillo, que por cierto disfruté mucho en ese precioso concierto que hiciste en Hallazgo a piano solo, fue muy lindo eso. Este tema de melancolía, por ejemplo, que me encantó. Eh, Hablemos un poquito de ese repertorio. Finalmente la música colombiana nos remite a la infancia, ¿no? A los abuelos, a los padres, a esos momentos en familia. Bueno, la primera composición que yo hice fue un pasillo que se llama Te agradezco, que lo toqué en el concierto a piano solo. Ese fue, ese fue, sí, mi primera composición y la hice aquí en Cali antes de irme. Y eso me gustó mucho, me gustó porque era la mezcla de armonías de jazz con lo colombiano. Entonces creo que gustó mucho y mucha gente lo sigue tocando. Um, pero yo no había, como que yo dejé eso ahí, ¿entiendes? Siempre me he identificado con la música, con el pasillo y con el bambuco, porque mi familia es del Cauca, entonces ellos, o sea, eso es lo que yo he escuchado toda mi vida. Entonces, es como que lo más cercano, lo que me sale así como el agua, ¿entiendes? Como que yo voy y yo puedo hacer una improvisación así, en ese estilo. Uh, entonces, eso fue con lo que yo empecé y cuando, cuando me doy cuenta que como que eso me sale muy natural, vuelvo y hago otra piecita y a la gente o sea, como que los que han escuchado la música, pues como que sentí una respuesta, ¿no? Y la última pieza que hice fue la que acabaste de escuchar, creo que se llama Tromboncillo, y esa fue la última, bueno, la primera con piano y trombón, que es un instrumento que siempre he escrito para trombón. Ahora te preguntaré por esa parte. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, sí, entonces mis primeras piezas de jazz con un poco de colombiano fueron al final del semestre en Texas, al final. Fue al final que de hecho grabé un demo con un amigo que es un increíble saxofonista que se llama Slide Five, se dice así, Sylvester. Él tocó con, bueno, él está en Nueva York, con mucha gente. Y ahí es cuando yo me doy cuenta, a mí me gusta esto, pero tengo los saxofonistas, pero necesitaba como alguien que pudiera tocar, aunque que supiera realmente el concepto latinoamericano, pero que pudiera tocar jazz contemporáneo. En ese momento no me sentía identificada en la universidad porque es más dedicado como al swing, ¿entiendes? Ajá. Todo es swing. Y pues yo no me identificaba con eso. Pero, y entonces, cuando llego a Nueva York, o sea, imagínate, yo hice el demo, como decir, en noviembre, y, y ya me fui a Nueva York en enero del 2011. Yo ese año me doy cuenta, yo necesito músicos que puedan hacer que tengan estas dos mezclas, ¿no? Que sepan muy bien de esto, pero también no me vaya a sonar raro, pues, el bambuco. Ahí como entremetido, como, ¿entiendes? Como que no tan explícito ahí. Y claro, ahí fue cuando ya empecé ya a preparar bien la música de mi primer álbum, Sotareña. Nueva York es un capítulo muy importante, muy grande en tu vida, porque llevas 9 años Mm, radicada en Nueva York, si no estoy mal. sí, 9 años. digamos que 8 hasta que este año estaba aquí. Pero sí. Por obvias razones. Ujú. Sí, ¿no? Pero, pues Nueva York, ya lo dijimos, una ciudad que respira jazz. Eh, Antes de eso, entiendo que tuviste la oportunidad de presentarte en Washington en un festival muy importante donde tuviste ese encuentro maravilloso con Toshiko Akiyoshi, quien por cierto era muy amiga del maestro Carlos Flores Sierra, uno de los cultores más importantes del jazz.
que ha Ay, tenido. ella me dijo de alguien, pero yo no sabía, yo estaba muy Bueno, niña. Carlos Flores Sierra fue como mi maestro, la persona que me estimuló a seguir investigando en el jazz, a estudiar, escucha esto, léete este libro. Mm, Lamentablemente murió ya en 2016, pero fue una persona que a mí personalmente me marcó muchísimo. Y mm, él fue la persona que movió los hilos para que Toshiko pudiera venir a tocar al Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán hace 20 años. Curiosamente, por estas mismas épocas estaba ella tocando aquí en Bogotá y terminaron en la casa de Carlos en ese momento, pues quedaba en Huasca, aquí en Cundinamarca, y era increíble pues ese magnetismo que tenía Carlos para terminar llevando a grandes leyendas del jazz a su finca de Huasca, pero allá estuvo Toshiko Akiyoshi. no. Eh, por Carlos Flores Sierra es que yo supe de la existencia de Toshiko y obviamente se vieron acá y en Estados Unidos también salían a comer, etcétera. Ahí empecé a conocer su música y también la música de su esposo, que es increíble Ujú. flautista. Sí. Eh, Quiero Hablemos decir, un ajá. poquito de ese momento, ¿cómo fue esa experiencia, pues, de tocar con ella, Ujú. parte de ella en Washington, en un festival de este nivel? Fue muy chévere, a ver, porque, bueno, había que mandar un demo, ¿no? Y ellos seleccionaban a la gente, eran solo mujeres, y bueno, ya, eso fue como eso fue como en abril del 2011, creo. Yo acababa de llegar a Nueva York y pues eso fue muy chévere, como que, tan bacano esto. Y bueno, yo también a Toshiko ya la había visto en BH, en Cali, en Cali, No puede ser, ¿de verdad? claro, porque Jaime me lo había mostrado, mi profesor, en ese momento, y yo decía, wow, o sea, qué increíble, esta mujer toca y hace todos los arreglos, bueno, en fin. Y yo también había tocado mucho de su música en North Texas, porque como te digo, es una escuela de big bands. Entonces yo como que no sé, era muy increíble poder ver a esa leyenda. Ya había tocado la música, fue como una introducción. Y después ya la veo yo, no lo puedo creer. Qué bonito, fue muy bonito, la verdad. Y este concierto era como tenías que tocar dos o tres piezas en el Lincoln Center. Entonces, primero tenías que tocar Mary Lou Williams, o sea, música de ella, Fantástico. y una tuya, o una totalmente diferente. Entonces, yo toqué una mía, Melancolía, Wow, y a ella le encantó. a mí también. Yo tengo que preguntarte cuál melancolía. Es que después te cuento en la entrevista. Pero bueno, hablemos de esto, chico. Ella le gustó mucho esta melancolía y imagínate que sí, ella me dijo lo que te conté y también ella hablaba mucho, ¿no? De cómo tocar esa pieza de Marilu Williams también. Era como un nuevo seminario, pero ella siempre estaba escuchando y le daba como comentarios a cada pianista. Magnífico. Y Lutava King, su esposo, también es un músico extraordinario. Toda la Sí, música no, que han hecho orquestal y toda esta cuestión es fantástica. increíble. Hablemos ya, bueno, de lo que es Nueva York, que pues es realmente la ciudad donde te empiezas ya a abrir camino, a forjar tu propia senda. 2014 viene a ser un año muy importante en tu carrera, porque debutas en festivales importantes en Colombia, pero también es el lanzamiento de Sotareño, un álbum precioso que grabaste en Nueva York con unos músicos extraordinarios como el saxofonista Yalil Shaw, el trompetista Michael Rodríguez y el tremendo baterista Antonio Sánchez que trabaja con Pat Metheny. Todo ese álbum a mí me encantó, todo, todo, todo me encantó. Tareño, de las piezas así como las que tuve como más afinidad, pues Too Soon, Dreammaker y Melancolía. Y precisamente por lo que hablábamos de esos pianistas que nos gustan o que tenemos en común tú y yo,
por esa onda, por esa línea que yo percibo ahí, que me encanta, pero todo el álbum me pareció increíble. ¿Cómo fue la concepción de este trabajo, Carolina, desde el repertorio, los arreglos, los músicos, para que se diera este álbum pues, tan bien logrado? Hoy ya estoy como melancólica. Acordarme. Eh, bueno, yo cuando llegué a Nueva York estaba en New Jersey con mi tía. Ahí llegué. Y me dediqué a ir a conciertos casi todos los días. O sea, que ver todos los días a Nueva York. Y bueno, a conocer gente el primer año, ¿no? Ahora que Y hablas de melancolía, perdona que te interrumpa, me hiciste acordar que justamente en New Jersey, hace unos 5 años o 6 años, en el Gran Teatro de New Jersey, ese teatro New gigante, Jersey, New sí, Jersey Pack, algo así. sí, viví una de las experiencias más alucinantes de mi vida, que fue ver el trío de Keith Jarrett. Tú sabes que Ah, sí, sí. Gary Peacock murió, pero pues logré cumplir como mi sueño siempre fue pues, verlos tocar, y casualmente fue ahí, ese paréntesis quería hacer. ¿Cuándo fue eso? Porque yo creo que yo también estuve. Eso ¿Cuándo fue eso? tuvo que ser en el 2014 o en el 2000. 2000. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Yo también fui a ese. Pues fíjate, estábamos en el mismo concierto. Sí, yo fui a ese. Es en Newark. En Sí, Newark. en Newark. De hecho, nosotros estábamos quedándonos en Nueva York, fuimos hasta con mi esposa, y fuimos hasta a New Jersey y pasamos la noche en New Jersey, al otro día nos regresamos a Nueva York. Claro, qué No, lindo. con ese concierto. Ese concierto fue muy chévere porque obviamente pues uno va a ver a Kit y a todos pues. Ese día yo me fui con Gerald Creighton. Nos ¡Wow! fuimos para allá y ¡Wow! con otros amigos resultamos todos Pero wow, qué de amistades. parche. Me acuerdo, fue muy chistoso al final, muy lindo. Pero bueno, volvamos. Sí, cuéntanos entonces, Entonces, vas con tu tía, que ibas a muchos conciertos. sí, y yo seleccioné unas, o sea, Melancolía fue algo que yo hice, la melodía la empecé en Texas. Esa la empecé en Texas, pero la rearreglé ya con todo lo que, no sé, con un sonido diferente, armonía un poquito diferente. Um, o sea, fueron como 2 o 3 temas ya, pero ya los arreglos pues del sotareño, ya eso es totalmente Nueva York, ya tiene otra manera. Me inspiré muchísimo en Miguel Zenón, obviamente. Casualmente lo entrevisté también hace poquito tiempo aquí en este mismo canal de Mm, Mau, y es un músico fantástico, está nominado al Grammy por su sí, trabajo maravilloso de sonero dedicado a Ismael Rivera, y es un músico fantástico, lo admiro muchísimo. increíble. Me inspiré mucho en él para hacer ese arreglo, de hecho. Ah, y no, fue un año de pura escritura y de salir, fue increíble, muy bonito, o sea, poder simplemente salir y escuchar y enriquecerse e ir no sé, a escribir. Fue muy lindo. Um, y muchas, sí, como te digo, Dreammaker, ese sí lo escribí en New Jersey. O sea, era como una mezcla de lo que había pasado y lo que ya estaba pasando, ¿no? Y yo me lancé a hacer el álbum porque hice un Kickstarter, porque ya sabes que un crowdfunding, sabes que es muy, muy caro. O sea, Nueva York es como era como impensable, ¿no? Y uno llega a Nueva York con $2,000, o sea, con nada en ese momento. Entonces, no sé, yo veía que muchos amigos hacían este crowdfunding y yo me decidí y lo hice sin pensar si ganaba o no, yo lo hice y, y ahí fue cuando ya decidí, ok, tengo los músicos que quiero, o sea, yo, Jalil, por ejemplo, lo había escuchado ya con Roy Haynes y también con amigos en el Jazz Gallery. Eh, pues ya sabes que el bajista es Hans, que es el bajista de Miguel. Eh, y bueno, el baterista, sabes que son dos, pero Sí, hay dos yo bateristas. quería. ¿Mm? Sí, hay dos bateristas.
sí, sí. Pero ese arreglo del sotareño, yo no sé, era como medio complicado, medio como, no sé, era como especial. Y, y un amigo me dijo, Manuel Valera, ¿sabes? Un pianista cubano, me dijo, ¿por qué no le escribes a Antonio? O sea, él te toca ese arreglo, ya. y, Y yo dije, ay, pero es que como si él es tan grande, o sea, yo acabo de llegar a Nueva York, ¿cómo me va a decir que sí? Y me dijo, ay, pues si te dice que no, pues ya, pero No tienes nada que perder. sí. Y entonces yo le escribí un email y le dije, mira, este es el arreglo, le mandé un MIDI y, y qué, y le dije, están estos músicos, yo acabo de llegar a Nueva York y pues no sé, esto es lo que hay, estoy haciendo un crowdfunding, bla, 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 bla. Nada, me dijo que sí. Wow. Me dijo que sí. Y el día del estudio, pues, increíble. Lo es- o sea, como que él sintió que era un arreglo que no era pues tan fácil ahí de una, ¿me entiendes? Como que así yo voy, toco y grabo. No, tuvo su proceso, fue un arreglo que tuvo su proceso. Y yo creo que él se acuerda de eso porque él siempre como que me dice, como que o sea, él lo tiene presente, ¿no? Y siempre nos vemos y en los conciertos, o sea, tenemos como buena relación. Y, y siempre cuando me presento, dice, ella ha hecho este arreglo, yo grabé en el álbum, ¿me entiendes? Es muy chévere, es muy bonito. Entonces ahí es cuando pues, la gente empezó a ver que pues yo estaba interesada en hacer música, ¿no? Y que yo tenía pues, música que mostrar. Y El álbum tuvo muy buena acogida, se movió mucho internacionalmente, la crítica lo recibió muy bien. sí, bueno, o sea, es como que es como una carta de presentación al principio, ¿no? Como para que la gente vea, bueno, ella es colombiana, pero pues es seria en lo que está haciendo, ¿no? Está, no sé. Porque al final te das cuenta cuando tú estás viviendo en Nueva York que vos sos, o sea, que todos estamos en la misma, tratando de enriquecernos. Entonces uno no le pone como que, ¿cómo te digo? No le pone, uno no se cree el cuento, salió aquí, salió acá, ¿me entiendes? No. Uno es como que, agradecido y ya, ¿no? Pero no es algo como, yo creo que uno aprende a ser humilde, muy humilde, en una ciudad donde mucha gente tiene algo que decir. Así es, así es. Bueno, la experiencia de vivir allí, digamos, ya contaste un poco como de la génesis de Sotareño, pero la experiencia de vivir allí, que ya si estos colombianos andan por allá. Yo recuerdo haber entrevistado recientemente a un bajista que se llama Carlos Pino, por ejemplo, pero sé que entiendo que Héctor Marquinhos también está por allá. Cuéntanos así muy a grosso modo qué está pasando hay más colombianos haciendo jazz en Nueva York. ¿Te has conectado con alguno de ellos? Pues ha habido bastantes, o sea, obviamente Héctor es como yo apenas llegué, yo siempre como que lo he admirado mucho, ¿no? Mm. Ah, Héctor, eh, no sé, es que lo que pasa es que uno llega a Nueva York y hace un poco de cosas. Entonces hay varios proyectos, o sea, hay gente que tiene un proyecto de jazz, un proyecto de, no sé, música diferente, pero creo que obviamente sí he estado muy en contacto con Samuel Torres, eh, que de hecho grabó en mi álbum y he estado como en contacto con él, siempre desde que llegué a Nueva York lo seguí, de hecho me inspiré mucho en su música porque él llegó, él hizo un masterclass en cuando yo vivía en Cali, todavía que no había salido ni nada, y ahí fue cuando lo conocí y conocí a Manuel y desde entonces somos amigos. Pero sí hay mucha gente haciendo como mucho folclore también. Cada uno tiene su onda. Sí, todo el mundo está muy metido en su cuento porque además es una ciudad que no te deja un minuto para nada. Sí, no, cada uno. El ritmo en Nueva York es.
es muy absorbente, sobre todo si tú estás precisamente en ese tema, en un medio tan exigente y no hay tiempo que perder. Es difícil a veces conectar o estar sintonizado con. Sí, muy difícil. De acuerdo. Bueno, llegamos a otro momento increíble de tu carrera, que es Vida Profunda, que es el álbum que lanzaste recientemente, que toma el nombre, entiendo yo, o eso creo haber entendido, del poema de Porfirio Barbajacó, Canción de la Vida Profunda, del que justamente quisiera leer un fragmento, si tú me lo permites, Claro que sí. porque ese álbum me reconectó con ese poema. Y la canción de la vida profunda dice así: hay días en que somos tan móviles como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Hay días en que somos tan fértiles como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútilas monedas tasando el bien y el mal. Cito ahora, Carolina, esa frase preciosa con la que la cantante colombiana Marta Gómez abre el tema que da título al álbum, que dice: el hombre es una cosa vana, variable y ondeante. ¿Cómo surge la idea de un álbum cantado, lleno de poesía, cantado además por voces como las de Marta, Aide Milanés, Sara Serpa, Claudia Acuña, Rubén Blades, un álbum lleno de matices de voces femeninas de distintos países? ¿Te gustan las empresas ambiciosas? Ya me voy dando cuenta de que sí, te le miden cualquier reto que te pones, lo sacas adelante. Bueno, hasta ahora como que funciona, No, pero ¿no? Con Antonio, y ahora con esta nómina de gente, pues pues increíble. apliqué el mismo concepto que hice con Antonio, lo apliqué con, sobre todo pues con artistas como Rubén y Aide, ¿no? Y bueno, y Marta también, porque yo no la conocía. Sí sabía de ella, obviamente, y la había visto hacía tiempo en Nueva York, cuando ella vivía, pero bueno, todo nace porque mi papá es, ¿cómo se llama? Él es profesor de literatura y también ha declamado toda la vida. Entonces yo escuchaba a mi papá declamar poesía toda la vida. Y después de Sotareño, no sé, como que ya empecé como a vivir más cosas y me conecté mucho con, no sé, como que quería decir más lo que sentía, no solamente a través de los sonidos instrumentales, bueno, sino como decirlo de verdad. Entonces, escogí música, pues poemas que me representaban o representaban algo de mi vida o de mi familia. Y Vida Profunda es uno de ellos. Mi papá, de hecho, un día que yo estaba medio down, medio cabizbaja, me dijo me dijo que tranquila, o sea, y empezó a recitar el poema y me dijo, ¿por qué en vez de ponerte a llorar o ponerte triste, eh, no le pones música a este poema? Y yo, está bien. O sea, él siempre me hace reír por teléfono, que yo lo llamo desde Nueva York y estoy así que necesito un consejo. Claro, Entonces, no, pues yo sé que ya voy a estar curada. y, y eso hice. Colgué el teléfono y empecé en el piano, puse el poema encima mío, pues en el, ¿cómo se dice? Atril, bueno, en el piano. Y empecé a improvisar, no sé, empecé a improvisar cantando las letras. Y esa fue la canción, de las canciones que más rápido salió, de hecho. Y entonces fueron años difíciles, de hecho. En el 2014 mi familia vino, entonces cuando uno empieza como a crecer, como que pasa de los 25 a los 30, y uno empieza como, oh, ¿qué va a ser de mi vida? ¿O para dónde voy? Bueno,
cosas así sucedieron y, y entonces pensé, bueno, es que mi álbum tiene que representar, o sea, el título tiene que ser algo que encierre todo, ¿no? Y pues Vida Profunda era eso, es lo que encerraba como todas las canciones, porque hay canciones de amor, canciones de pérdida, canciones de, no sé, de esperanza, canción de todo lo que significa, pues, vivir. Y ya, entonces, la primera canción que grabamos, de hecho, fue Vida Profunda. Y Let Me Come With You, Déjame ir contigo, que es un poema, es una canción basada en un poema de un escritor griego. Y un amigo me dio ese consejo de buscar a este poeta griego y esa canción, ese poema, de hecho, dura como 20 minutos si lo lees, pero lo leí en español y lo leí en inglés, y en inglés como que me llamó la atención, o sea, me identifiqué, y es una de las canciones que está en inglés del álbum, o sea, todas las canciones están en español menos dos. Y yo también hice un curso como de composición sobre ópera, o sea, el profesor era como que muy conocedor de la ópera. Y él fue el que como que me dio muchas bases para hacer esto. Esto fue lo primero que hice, que se llama Childhood Retreat, que le canta Aubrey Johnson. Esa era como una área que era en estilo clásico, pero la volví jazz. Y, y nada, entonces todo empezó por ahí, eso fue en 2013 o 14 que lo hice. Después me fui a la India y en la India fue donde yo planeé todo. Yo dije, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Oye, qué De hecho, casualidad que estuviste en la India porque nosotros a comienzos de este año fuimos a Bangalore, fuimos a un ¡ah! retiro, estuvimos en un retiro de yoga. Y cuando ella estuvo en Bangalore, me quedé como, wow, acabo de estar allá. Pero bueno, era una anécdota ahí al margen. Pero bueno, Sí, no, impresionante, Bangalore y la India en general. sí, una locura, ¿no? Bueno, pero tengo que decir algo. Yo me inspiré para hacer este álbum en el álbum de Billy Childs, Map of the Treasure. Eh, Él tenía, o sea, en este álbum hay diferentes cantantes para cada canción. Yo dije, ay, pero yo podría hacer algo así, pero con cantantes latinoamericanas. O, ¿sí me entiendes? Y él tenía una orquesta, obviamente. La orquesta, me imagino que New York, LA Philharmonic, quién sabe, o sea, una orquesta increíble. Y los arreglos de cuerdas y todo. Yo quería algo así. Yo me imaginaba algo así. Y bueno, pero yo dije, bueno, está bien, no puedo contratar una orquesta, vamos a contratar un cuarteto de cuerdas. Pero definitivamente la idea fue de él, o sea, nació de ese álbum, lo escuché muchísimo, me ayudó mucho también, como me inspiré en los arreglos. Y bueno, de hecho yo se lo mandé a él, a Billy Childs, y le dije, mire, yo escribí esta música y me inspiré en usted. ¿Te acuerdas el nombre del álbum para la que la gente sepa? Map of the Treasure. Eh, uh-huh. Reimaginary Laura Niro, algo así, como reimaginando a Laura Niro. Laura Niro es una cantante norteamericana que ya murió y fue una gran songwriter. Bueno, y así nació y bueno, tengo que decir también que los arreglos y todo eso me inspiré mucho en Klaus Ogerman, con los arreglos de Jobim, en Carlos Franzetti, que es un amigo mío que quiero mucho, un gran, pues increíble músico, compositor. Él fue el que hizo los arreglos de Maestra Vida, de Wow, Rubén Blades. casi nada. Exacto. Entonces, de hecho, él hice como, ¿cómo se dice? Consultoría. Sí, fui a su casa, estuvimos hablando de música, le conté lo que yo quería y él me daba muchas ideas y bueno, le agradezco mucho. Y es un álbum donde yo creo que como que quería mostrar eso, como Carolina, la que puede componer, orquestar y aparte de eso también le gustan las canciones, le gusta la literatura, le gusta decir algo con las palabras. Entonces, no es un álbum jazz, es un álbum de música, no sé. No sé cómo, de hecho, no sé
cómo clasificarlo. Yo siento que yo tuve una sensación que me conectó con dos cosas, te voy a decir. Por un Ajá. lado, con la obra extraordinaria de Marta Valdés, que como tú bien anotas, es una compositora que no tiene género, es inclasificable. La Ujú, música de Marta Valdés no se puede clasificar, no es ni bolero, ni es trova, ni es jazz, pero tiene un poco de todas esas fuentes. Y por ujú. otro lado, me conectó con el trabajo que hizo Fred Hersch con Kurt Elling, eh, dedicado a Leave Up the Grass de Walt Whitman. Ahora que hablamos de Mm, poesía, justamente como que también me acordé de ese trabajo en donde Fred Hersch se junta pues, con este eh, tremendo cantante que es Kurt Elling y hacen unas versiones orquestadas y con piano y arreglos, unos arreglos increíbles de Leave Up the Grass. Entonces, yo coincido contigo, yo siento que el álbum no tiene un género, no se puede decir, esto es jazz, no, a rajatabla no se puede decir eso. no, es de hecho difícil porque Y está bien, es decir, a mí eso no me parece mal, quiero decir, a mí me gusta que eso pase, cada vez que sucede eso, a mí me gusta que pase. sí, eso, de hecho otra gente me dice lo mismo, sí, es mejor, mejor. Pero bueno, yo creo que obviamente también me inspiré mucho en Fred Hersch cuando estaba componiendo la canción que se llama No te vi crecer. Yo escuchaba mucho, mucho, o sea, creo que hay mucha influencia ahí. ah, y bueno, no sé, yo creo que como varias influencias que hay en el álbum de la gente que como que me hace um, saltar el corazón, ¿cómo se dice? Sí, Um, no, y es un álbum muy emocional. Ahora que cuentas que, bueno, fue un momento, surge de un momento difícil para ti, las cosas no estaban andando como de pronto uno quisiera, etcétera, pues con mayor razón. Todas las letras que encontramos allí son poemas o hay alguna no. letra que tú hayas escrito, Son 4 poemas y todas y 6 originales. seis originales. La canción con Rubén, por ejemplo, es original mía. Eh, Sin un despido es dedicada a las víctimas del accidente chapecoense. Esa la hice justo cuando pasó todo eso. No te vi crecer es mía. Estela es dedicada a mi mamá. Yeah. Y me falta una. Y bueno, Hope, que es instrumental. Y me basé, al principio estoy hablando yo y estoy diciendo partes de poemas eh, que me inspiran. O sea, no son míos, son como pedacitos de varios poemas que te hablan de esperanza, de la esperanza. O sea que debutaste en este álbum, en este trabajo como escritora, como letrista también. Sí, sí, sí. Porque yo, cuando yo hice en el 2018, cuando me gané ese premio de Independent Music Awards, hice la canción y bueno, me gané eso y yo como que, wow, chévere. Entonces, quiere decir que por ahí voy, o sea, no soy tan mala. Entonces, como que eso me dio como un empujón, ¿me entiendes? Como dice, bueno, voy a creer en lo que hago, lo que sea es mío y bien sale de mí y bueno, entonces dije, voy a seguir haciendo las canciones. Bueno, me imagino que tenías toda una agenda de presentaciones, de booking, de contactos para viajar, como presentar el álbum que obviamente quedó aplazada por esta situación global. Pero quería preguntarte cómo hiciste para grabar el disco, porque yo no sé si ese disco se grabó antes de la pandemia, Oh, sí, claro. todo se grabó antes, ¿cómo? Sí, sí. Ok, Eso se grabó en el 2018. ok. Y segundo, quería preguntarte cómo tuviste que reacomodar todo, pues ya una vez se lanza el álbum en función de la promoción, qué has estado haciendo en función de promocionar el álbum, a nivel de tu trabajo, conciertos, etcétera, cómo has tenido que, eh, digamos, replantearlo todo, pues por una situación de fuerza mayor. Bueno,
El álbum salía en mayo y esto empezó como en marzo, En o marzo, sea, sí. 2 meses antes. Eh, yo ya tenía como un par de fechas, pero en Nueva York. Yo todavía estaba como planeando todo. Y, y bueno, online. O sea, nos tocó ir online, promoción online. Um, Hice el concierto este online. Yo quería venir y traer como formar un trío y también un cuarteto de cuerdas. Quería venir con mi trío a tocar esos conciertos a Glasgow y también tenía pensado ir a Bogotá y tocar, pero bueno, yo dije, bueno, un concierto y ¿qué más puedo hacer? Mm. Así que ha sido todo online. Gracias a Dios estoy escribiendo mucho, tengo varias comisiones y estoy súper así como... ¡ah! De hecho, estoy como en Nueva York, estoy ahí Al con cuello el del trabajo. tiempo. Eh, Sí, eh, gracias a Dios. Vi que estabas arreglando un tema tuyo que se llama Pájaro y yo, con vibráfono, violín, bajo, percusión. Y también quería preguntarte por la experiencia de componer para trombón instrumentos de metal, que es algo que me llamó mucho la atención a propósito de Tromboncillo y de Ethereal, con Aquiles Liarmakopoulos, un tremendo trombonista. Bueno, nosotros somos amigos de mucho tiempo. Lo conocí en Nueva York. Él es un gran concertista que toca para un grupo que se llamaba Canadian Brass, que es como el grupo más legendario de metales en la historia. Llevan 40 años. Entonces, estuvimos un día, como dicen, en jam, y él le gustó mi pieza tromboncillo. O sea, estaba muy como, yo la tenía en un cuadernito y no sé qué, y empezamos a tocar. Y a él le gustó mucho, me arréglala para trombón y piano. Vinimos en el 2016, la tocamos en un concierto aquí en la sala Beethoven, y a la gente le gustó mucho. ¿En dónde? Todo ¿En en dónde la sala tocaste? Beethoven, en la sala Beethoven, aquí, en Cali. Ok, sala de todo. Entonces, en el conservatorio. Ok. Entonces, a la gente le gustó mucho, me pedían la partitura, ¿me entiendes? Como que todo el mundo, por favor, la partitura, por favor. Y entonces dijimos, bueno, creo que llegó el momento. Él lanzó su álbum con 2 composiciones mías, Ethereal y Tromboncillo, y el álbum se llama Ethereal. Y desde ahí, cuando publicamos el video este de Tromboncillo, la respuesta fue una cosa increíble, o sea, una cosa que yo no pensé. Eh, Es precioso. yo, Me encantó. la gente del brass y de la música, de instrumentos de metal, casi siempre están tocando música muy contemporánea, que suena como muy, ¿me entiendes? Muy moderna y poco melódica. Entonces ellos siempre están buscando cosas nuevas que suenan bien, bonito y melódico, Ujú. porque por alguna razón la gente les escribe cosas raras. Eso es lo que me dicen. Bueno, el caso es que después de esta partitura, de esta canción no, pieza, surgieron muchas más cosas. La gente me empezó a escribir, empecé a vender la música en mi website, o sea, era como si yo vendiera pan caliente, o sea, una cosa muy chistosa, hasta que me empezaron las primeras comisiones y desde ahí no he parado. Oh, maravilloso. Ujú. Qué bueno, Carolina. Sí. Ya que llevas tanto tiempo fuera de Colombia, te puedo preguntar cómo has visto la evolución del jazz colombiano, qué te gusta, a qué suena el jazz colombiano en este momento, porque como tú dices, se hacen muchas cosas eh, en la línea de lo melódico muy mezcladas con música colombiana, por lo menos hasta 2009, cuando irrumpe en la escena Nowhere Jazz Quintet, que yo creo que marca un antes y un después, y que lanza toda una oleada de nuevos músicos que están haciendo una cosa muy volcada al hard bop, al vivo, hasta el free. Eh, yo siento que el jazz colombiano ha tenido una
una evolución enorme en esta última década particularmente. ¿Qué percepción tienes tú? Cómo has visto a la distancia o cuando vienes? ¿A qué suena el jazz colombiano? Que yo siento que se ha desmarcado un poco de lo tradicional sin que eso esté mal, por supuesto. No, pues mira, yo cuando me fui de Cali, de Colombia, no había ningún programa de jazz. O sea, no había nada de eso. Han sido 14 años donde ha evolucionado, sobre todo en Bogotá, o sea, increíblemente. Y gracias a los festivales de jazz, ¿no? Que le han, o sea, Jazz al Parque y todos ellos que han puesto mucho dinero para atraer gente internacional. Y eso ha influido enormemente, yo creo, como para que los músicos nuevos se inspiren. Eso es como una cadena, ¿no?, de inspiración. Y yo veo que también la gente ha salido del país. Entonces la influencia es, o sea, antes uno no podía salir, ahorita mucha gente visita más y pues el internet y hay clases online, o sea, todo eso ha influido para que el sonido ya no sea tan tradicional, sino que realmente haya como crecido, ¿no? Quizás haya más fusión. Por ejemplo, creo que Richard, creo que es parte de ese grupo, ¿no? De Nowhere, No, espérate, Richard, sí, es Richard. ¿Cómo es que el saxofonista? No. Juan Felipe, ¿Quién? Juan Felipe. Ah, eso, Juan Felipe, pero no, yo estoy como confundida. Bueno, lo que quiero decir es que muchos de los músicos también han estudiado afuera y han vuelto. Entonces han traído mucha información y está increíble. O sea, yo he escuchado ahorita cosas que yo digo, ¿Qué te ha wow, esto gustado? suena. ¿Qué te ha llamado la atención y por qué? ¿Qué me ha llamado la atención? La manera como construyen los arreglos son, y la manera. Sí, yo creo que es eso, porque algo, o sea, como la barrera o la diferencia entre un arreglo um, que suene más jazzy que otro es esa relación melódica y armónica, y creo que para poder llegar a eso uno necesita escuchar mucho y obviamente pues experimentar bastante y saber qué funciona y qué no. Um, y, y creo que están muy bien construidos, o sea, es un muy buen nivel y no suena como, porque uno puede decir 50% jazz, 50% colombiano, sino que suena un poquito más hacia allá y con elementos, ¿me entiendes? O sea, Mm. tiene más de estos elementos más elaborados jazzísticos y no solamente eso, sino que hay con el free, que en Bogotá es así como top, con muchos movimientos, mucha gente que está haciendo free jazz, hay mucha gente que ha emigrado a Argentina y ha vuelto, entonces en Argentina, por ejemplo, no, es como más eso, más el free jazz, eh, que en Nueva York pues es todo, todo en uno, entonces uno Mm. no es solamente free, ¿me entiendes? Pero creo que es eso, yo creo que la posibilidad de abrirse más, de viajar, de viajar, de viajar y ha hecho que la gente como que escuche diferente. um, no sé. No, estoy muy contenta, la verdad. Es increíble. Yo Es- vi un... Dime. Perdona, ¿este proyecto de Poems and Strings todavía sigue vivo? ¿Es este que está Antes, en pantalla? no, este es con Camila Mesa, y sí, esa fue la canción que ganó el Independent Music Awards. Pongamos un pedazo Eh, a ver qué sale para traerme de vuelta. Si se escucha algo, me dice si se escucha, por favor. o sea, Poems and Strings es como el ensayo. La última vez. Esta es la última vez. Ok, bueno. Este es mi lado pop, pop jazz. Es que me gusta mucha música. Es que Sí, yo no pues, me... es un No pedacito. vendrá
Y aquí, ¿se escuchó? Sí. Y aquí está un pedacito también con Rubén. A ver, esto también quería compartirlo con la gente que está conectada. Te conocí de nuevo del álbum Vida Profunda. Oye, es difícil cantar esos temas, te digo. Rubén, y un pedacito de Estela, la canción que dedicas a tu pedacito de cada cosa. Un antojito para que los que están viendo escuchen a esta extraordinaria pianista, compositora, arreglista, en fin, eh, una mujer llena de música, de muchas músicas, no solamente de jazz, como ella misma lo acaba de decir. Entonces, eh, Carolina, Gracias. quedé impresionado porque cantar esos temas no es fácil. Cantar esos temas, tú lo sabes, armónica, tiene muchos cambios armónicos y por momentos está uno como que es, casi que en la tonalidad prácticamente porque hay muchos cambios, hay muchos cambios. ¿Cómo Sí. lograron ensamblar eso también a nivel de voces, acordes, melodía? Ok. Mira, por ejemplo, con Rubén, bueno, yo todo lo cantaba, todo mandaba un demo yo cantando. Con Rubén pasó eso, y Rubén, o sea, un súper oído, y le mandamos como un arreglo ahí, me dijo, no, mándenme la que es, la grabación que es con todo. Cuando llegamos al estudio me dijo, estaba difícil, yo voy a intentarlo. Sí, porque, o sea, pues no sé, cómo seguía un cantante para, porque si tú mandas el tema, listo, lo escuchas, Yo, pero, ajá, yo mando dos, una cantando yo y el track, para ah, que ensayen. sí va Pero uno. sabes que es difícil, pero al final me dicen, pero funciona, o sea, como que Sí, 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 al sí. final, como que Eso siempre, es lo asombroso porque es exigente desde el punto de vista técnico, pero el resultado es muy bueno. sí, eso es lo que me decían ellos, o sea, no es tan fácil, pero obviamente
o sea, yo no pienso en que, uy, lo quiero hacer difícil, no, yo pienso es en lo que es, lo que salga, ¿me entiendes? O sea, lo que yo cante, eso es lo que va a salir en la partitura. No soy como de escribir, ¿me entiendes? Así, cada cuatro cuartos, o Ajá, no, yo sí. soy más A eso me libre, refería, típico cuatro cuartos. no. De hecho, eso, hubo un artículo de María Schneider, porque ella me inspira mucho en su música, donde de eso, que si vos ves los cantos de las iglesias, ves que a veces terminan diferente, o sea, no es como cuatro cuartos, sino que cuando lees los corales, ¿no? Cantos gregorianos, nada es realmente como cada cuatro, o sea, la frase a veces termina después, en la mitad. Entonces yo dije, ay, qué bueno. Yo vi esa entrevista y dije, ay, me siento ya bien, porque la melodía va al servicio de la melodía, o sea, no de lo que debe ser, ¿no? Entonces, yo siento que por ahí ese es como mi concepto. Pero sí, a todas les escribí y les decía lo que yo quería, la intención. O sea, yo produje toda la parte, sí, de vocal, ¿no? De cómo quería, hacia dónde quería la dinámica, la respiración, no sé. Y no sé. No, Eso me pasa así. está increíble y le digo a toda la gente de verdad que es un trabajo que vale muchísimo la pena. Ya que estamos de acuerdo en que lo tuyo no es necesariamente jazz o no es únicamente jazz, ¿cómo describirías tu música? Es una pregunta como para ir cerrando ya, pero sí quiero preguntarte eso porque me parece interesante saber cómo la defines tú misma. No es lo que yo perciba ni lo que dice fulano mengano, sino cómo la... No, o sea, definitivamente, o sea, es una mezcla, pues. Yo no puedo decir es esto solamente. Yo, yo soy una mezcla de música clásica, de jazz, de ritmos de seis octavos transformados, lo que más se pueda, que es nuestro ritmo, ¿no? Nuestro tres cuartos, seis, es lo que nos caracteriza como latinos, esa mezcla entre el tres cuartos y el seis octavos, que para mí es muy importante. Y una música muy melódica, sobre todo, yo creo. Yo creo que es, Carol, mi música la puedo decir, es una música melódica, no es una música um, en la parte como avant-garde, ¿no? Yo no me he ido por ese lado. Yo soy muy melódica y me gusta algo que como que... a veces me pongo rarita, pero hay algo ahí melódico. No, sí, es que terminé una pieza para tuba y piano para un tubista de la Filarmónica de Berlín. Y él me mandó varios ejemplos de lo que a él le gustaba. Yo tenía que ser como un balance entre lo que a él le gustaba y lo que a mí me gustaba, o sea, y él mandó muchas cosas como medio, sí, o sea, no tan melódicas, pero muy, muy ricas en ritmo y yo estaba muy feliz por eso, porque pude hacer ese balance de lo que yo soy con esa parte rítmica que me encantó y ojalá la estrene rápido para que la escuchen. No, pues estaremos muy pendientes, muy pendientes. Bueno, Carolina, pues de verdad quiero agradecerte, ha sido una charla increíble, creo que hemos podido meternos en aguas más profundas, valga la palabra. Ha sido una charla increíble, la he disfrutado muchísimo. Estaremos muy pendientes de, pues, de todo lo que venga para ti de aquí en adelante. Y nada, la gente que se conectó, muchas gracias. Los que no pudieron van a poder ver esta charla y todas las demás charlas en el canal de YouTube de Montenegro Art Projects, que vamos a poder compartir, lo vamos a subir en redes, esto va a estar circulando permanentemente. Y pues con esta magnífica charla, con esta magnífica artista, damos cierre a nuestro ciclo de jazz colombiano. Carolina, un millón de gracias. Qué Ay, gusto. muchísimas gracias. La verdad que la pasé súper bien, se pasó volando Sí, la hora y 20. ahora y piquito, pero de verdad que la disfruté muchísimo. Tenía muchas preguntas, como te diste cuenta, sí, Sí, pero pues finalmente todo conduce a lo mismo y es a la música.
Sí. Quería decir, pues el que escuche, que se metan a mi página. Hay un Claro. concierto chévere que pasa el 11 de octubre con un flautista aquí de Cali. Vamos a ver, vamos a experimentar. Y estoy contenta porque el piano que ¿Cómo se voy a llama? tocar es un ¿Cómo se llama? Danilo. Danilo es un pianista, un flautista, es amigo mío. Vamos a experimentar piano, eh, flauta y van a hacer cosas mías y también pues una mezcla. Va a estar chévere. Va a ser el 11 de octubre por si alguien quiere saber, voy a estarlo promocionando. Claro que sí, Carolina, ahí estaremos. Te mando un Bueno, abrazo muy pues grande, gracias mucho. nuevamente y a toda la gente que se conectó, muchísimas gracias.